¿Alguna vez has sentido que hay una versión de ti mismo que es capaz de lograrlo todo, pero que se encuentra atrapada bajo capas de duda, miedo y hábitos autodestructivos? Todos llevamos dentro una chispa de grandeza, lo que los antiguos griegos llamaban el eudaimonia o el florecimiento del espíritu. Sin embargo, la mayoría de las personas pasan su vida entera en la penumbra, permitiendo que sus debilidades dicten su destino. Se quejan de la suerte, se rinden ante la primera dificultad y buscan refugio en placeres momentáneos que solo sirven para anestesiar un vacío creciente. Pero hoy, eso se termina. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque sabes que el potencial que sientes vibrar en tu interior es real y estás cansado de verlo desperdiciado. El estoicismo no es una filosofía de resignación o de frialdad emocional, es un manual de combate para la mente. Es el arte de forjar un carácter inquebrantable en un mundo que intenta constantemente doblarte. Séneca, Marco Aurelio y Epicteto no eran teóricos de biblioteca, eran hombres que enfrentaron el exilio, la enfermedad, el poder absoluto y la esclavitud, y en medio de esas tormentas, encontraron una paz que el mundo no pudo arrebatarles. En este video, vamos a desglosar 10 lecciones fundamentales del estoicismo diseñadas específicamente para identificar y destruir las debilidades que te frenan. No estamos hablando de cambios superficiales. Estamos hablando de una reestructuración completa de tu psique. Vamos a explorar cómo convertir tus mayores obstáculos en combustible para tu crecimiento y cómo liberar, de una vez por todas, ese potencial que ha estado esperando el momento de despertar. Prepárate para cuestionar todo lo que crees saber sobre el control, el deseo y la fortaleza. Si estás buscando una solución rápida o un discurso motivacional vacío, este no es tu lugar. Pero si estás listo para el trabajo duro de la introspección y la disciplina, te invito a que te quedes hasta el final. La 10ª lección es la pieza del rompecabezas que la mayoría olvida y es la que une todo lo demás. Es hora de dejar de ser una víctima de tus circunstancias y empezar a ser el arquitecto de tu propia alma. Empecemos. Lección 1. La dicotomía del control, el fin de la ansiedad y el inicio del poder. Imagina que caminas por la vida llevando una mochila pesada, llena de piedras que tú mismo has recogido. Cada piedra representa una preocupación, lo que otros piensan de ti, el clima, la economía, los errores que cometiste hace 5 años o la posibilidad de que algo salga mal mañana. Estás exhausto, tus rodillas flaquean y apenas puedes ver el camino frente a ti. Ahora, imagina que alguien te toca el hombro y te dice, no tienes que cargar nada de eso. Esas piedras no te pertenecen. Esta es la esencia de la dicotomía del control, la lección fundamental que Epicteto, el esclavo que se convirtió en filósofo, consideraba el primer paso hacia la libertad. Él decía con una claridad brutal, de las cosas que existen, unas dependen de nosotros y otras no. Parece una obviedad, ¿verdad? Pero si analizas tu día a día, te darás cuenta de que gastas el 90% de tu energía mental, emocional y física tratando de manipular, corregir o lamentar cosas que están totalmente fuera de tu alcance. Tu mayor debilidad no es la falta de talento, ni la falta de dinero, ni la mala suerte. Tu mayor debilidad es la fragmentación de tu atención. Cuando te preocupas por la opinión de un jefe autoritario, por el tráfico que te retrasa o por el algoritmo de una red social, estás entregando tu poder personal a fuerzas externas. Estás permitiendo que el mundo te maneje como a una marioneta. ¿Cómo puedes esperar liberar tu verdadero potencial si tus hilos están en manos de extraños o del azar? Miremos esto de cerca. El estoico entiende que solo tiene control sobre 3 cosas: sus propios pensamientos, sus propias intenciones y sus propias acciones. Todo lo demás, la salud de su cuerpo, su reputación, su riqueza, las acciones de los demás, entra en la categoría de lo indiferente o lo externo. Esto no significa que no debas cuidar tu salud o trabajar por tu éxito, significa que entiendes que el resultado final no depende de ti.
Puedes entrenar como un atleta olímpico, pero no puedes garantizar la medalla de oro porque un competidor puede ser mejor o podría sufrir una inesperada. Si pones tu felicidad en la medalla de oro, eres un esclavo del destino. Si pones tu felicidad en la excelencia de tu entrenamiento y en haber dado cada gramo de sudor posible, eres invencible. Porque el entrenamiento dependía de ti, y eso ya lo lograste. El resultado es solo un añadido. Piensa en las debilidades que intentas eliminar. ¿Cuántas de ellas nacen de la ansiedad por el futuro? La ansiedad es el miedo a que algo que no controlas no salga como tú quieres. Al aplicar la dicotomía del control, la ansiedad se disuelve. No porque el problema desaparezca, sino porque tu relación con el problema cambia. Te vuelves quirúrgico. Te preguntas, ¿hay algo que yo pueda hacer aquí y ahora para cambiar esto? Si la respuesta es sí, actúas con total enfoque. Si la respuesta es no, lo descartas con la misma frialdad con la que sacudes el polvo de tus zapatos. Esta lección es el cimiento de tu nueva fortaleza. Al dejar de intentar controlar lo incontrolable, recuperas una cantidad masiva de energía que antes desperdiciabas. Esa energía es la que usarás para construir tu imperio personal. Imagina lo que podrías lograr si toda esa frustración que sientes por las críticas ajenas la invirtieras en perfeccionar tu oficio. Imagina la claridad mental que tendrías si dejaras de rumiar sobre el pasado y te enfocaras exclusivamente en la acción que tienes frente a ti en este segundo. Para liberar tu potencial, debes dejar de ser un mendigo emocional que ruega al mundo que las cosas salgan a su favor. Debes convertirte en un soberano de tu propio reino interior. A partir de hoy, cada vez que sientas que la rabia, el miedo o la debilidad te invaden, detente y haz la pregunta estoica, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, repite las palabras de Epicteto, entonces esto no es nada para mí. No es tu problema, no es tu carga, no es tu realidad. Eliminar esta debilidad, la ilusión del control, es como quitarse una venda de los ojos. De repente, el camino se vuelve claro. Dejas de reaccionar y empiezas a responder. Dejas de ser una hoja arrastrada por el viento y te conviertes en la roca que el mar golpea pero no puede mover. Este es el inicio de tu transformación. No busques que el mundo cambie para sentirte bien, cambia tu enfoque para que el mundo ya no tenga el poder de hacerte sentir mal. Lección 2. La ciudadela interior, forjando una mente inexpugnable contra la adversidad. Imagina por un momento que tu mente es una fortaleza situada en medio de un campo de batalla perpetuo. Fuera de sus muros, el mundo es un caos de críticas, traiciones, crisis económicas y pérdidas inesperadas. La mayoría de las personas viven con las puertas de su fortaleza abiertas de par en par, permitiendo que cualquier comentario sarcástico, cualquier contratiempo laboral o cualquier pensamiento de insuficiencia entre y saquee sus tesoros más preciados, su paz y su determinación. Viven en un estado de vulnerabilidad constante, reaccionando como hojas al viento ante cada evento externo. Pero el estoicismo te enseña a construir lo que Marco Aurelio llamaba la ciudadela interior. Esta no es una muralla de piedra, sino una estructura de hierro forjada con la lógica, la autodisciplina y la percepción correcta. La debilidad que vamos a destruir hoy es la reactividad emocional, esa tendencia casi instintiva de permitir que lo que sucede fuera determine cómo te sientes dentro. Para liberar tu verdadero potencial, debes entender que no son las cosas las que te perturban, sino tu juicio sobre esas cosas. Si alguien te insulta y te sientes ofendido, no es el insulto el que te duele, sino tu decisión de validar esa ofensa. Te has convertido en cómplice de tu propio sufrimiento. El estoico sabe que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, un pequeño segundo de silencio donde reside tu libertad. En ese espacio es donde construyes tu ciudadela. En lugar de reaccionar con ira o tristeza, te detienes y analizas, ¿es esto un daño real a mi carácter? ¿Afecta esto mi capacidad de actuar con justicia y sabiduría?
Si la respuesta es no, entonces el evento es externo a tu fortaleza y no tiene permiso para entrar. Al dominar esta percepción, dejas de ser una víctima de las circunstancias. Ya no importa si el mercado cae, si alguien habla mal de ti a tus brazos y los planes que trazaste con tanto esmero se desmoronan frente a tus ojos. Tu ciudadela permanece intacta. Esta fortaleza mental se construye ladrillo a ladrillo a través de la práctica diaria de la indiferencia selectiva. No se trata de volverse un ser frío o carente de sentimientos, sino de volverse alguien que elige qué batallas pelear. La debilidad de la mente moderna es su dispersión. Nos ofendemos por todo y nos preocupamos por nada que realmente importe. Gastamos nuestra energía emocional defendiendo nuestro ego en discusiones insignificantes o lamentándonos por la injusticia de la vida. El potencial humano se filtra por esas grietas de queja y victimismo. Un hombre que ha construido su ciudadela interior no se queja, porque sabe que la queja es una confesión de debilidad. Entiende que cada obstáculo es simplemente una prueba para los cimientos de su fortaleza. Si la vida te golpea con una pérdida, la ciudadela procesa el dolor, pero no permite que la desesperación tome el mando. Reconoces la emoción, la observas como un fenómeno natural y luego regresas al centro de tu mando, donde la razón dicta el siguiente paso. Para liberar tu verdadero potencial, debes ser el guardián absoluto de tus pensamientos. Imagina que cada pensamiento negativo, cada duda sobre tus capacidades y cada rastro de envidia es un espía que intenta infiltrarse en tu ciudadela para abrir las puertas desde adentro. Tu labor es interceptarlos. Cuando el pensamiento de no soy lo suficientemente bueno aparezca, no lo aceptes como una verdad absoluta. Cuestiónalo. Exígele pruebas. Verás que la mayoría de tus debilidades son fantasmas creados por una percepción distorsionada. Al limpiar tu interior de estos saboteadores, dejas espacio para que florezca la virtud. La fuerza que antes usabas para contener la ansiedad ahora está disponible para crear, para liderar y para trascender. Tu potencial no es algo que debas adquirir de afuera, es lo que queda cuando eliminas las capas de interferencia emocional que te mantienen pequeño. La verdadera libertad no consiste en vivir en un mundo sin problemas, sino en poseer una mente que pueda mantener la calma en medio del incendio más devastador. Marco Aurelio, siendo el hombre más poderoso de la tierra como emperador de Roma, escribía para sí mismo: sé como el promontorio contra el cual las olas rompen continuamente, pero él se mantiene firme y a su alrededor la furia del agua se calma. Tú eres ese promontorio. Tu potencial es la solidez de esa roca. Al dejar de ser reactivo, recuperas el mando de tu vida. Ya no eres un esclavo de tus impulsos ni de las opiniones de los demás. Eres un arquitecto de tu propio destino, operando desde un lugar de seguridad interna que nada ni nadie puede invadir. Esta es la primera victoria real sobre tus debilidades, entender que el mundo puede quitarte tus posesiones, tu salud o incluso tu libertad física, pero jamás podrá tocar la pureza de tu ciudadela interior si tú no se lo permites. Mantén las puertas cerradas a la negatividad y abiertas a la excelencia. Lección 3. Amor Fati, el arte de amar el destino y convertir el carbón en diamante. La mayoría de las personas pasan su vida en una guerra constante contra la realidad. Se lamentan por lo que no fue, maldicen los contratiempos y se hunden en el resentimiento cuando sus planes no se cumplen según su diseño perfecto. Esta resistencia interna es una de las debilidades más profundas y agotadoras que existen. Es como intentar nadar contra una corriente poderosa, lo único que logras es agotarte hasta el punto del colapso, mientras el río de la vida sigue su curso sin inmutarse. El estoicismo nos ofrece una herramienta radical y poderosa para destruir esta debilidad y liberar un potencial de acción incalculable, el concepto de amor fati o el amor al destino. No se trata simplemente de aceptar lo que sucede con resignación pasiva, sino de abrazar activamente cada evento de tu vida, sea bueno o malo, como si lo hubieras elegido tú mismo para tu propio crecimiento.
Friedrich Nietzsche, quien fue profundamente influenciado por los estoicos, describía el amor fati como su fórmula para la grandeza humana: no querer que nada sea distinto, ni en el pasado ni en el futuro, ni por toda la eternidad. Imagina el cambio de paradigma que esto representa. Cuando dejas de ver los problemas como obstáculos y empiezas a verlos como combustible, te vuelves alquimista de tu propia existencia. Si pierdes un empleo, en lugar de caer en la autocompasión, el practicante de amor fati se dice a sí mismo: esto es exactamente lo que necesitaba para forjar mi independencia o para encontrar un camino más alineado con mi propósito. Si sufres una traición, lo ves como el filtro necesario para limpiar tu círculo social y fortalecer tu discernimiento. No solo aceptas el fuego, te conviertes en el fuego que consume todo lo que le lanzan y lo transforma en luz y calor. La debilidad del victimismo nace de la creencia de que el universo te debe algo o que la vida debería ser fácil. Pero la facilidad no construye carácter, la resistencia sí. Piensa en el proceso de creación de un diamante. No es más que carbón que ha sido sometido a niveles extremos de presión y calor durante un tiempo prolongado. Sin esa presión, seguiría siendo un trozo de carbón sin valor. Tu verdadero potencial está atrapado bajo las capas de tu comodidad y tus expectativas. Cada vez que la vida te presiona, cada vez que te enfrentas a una pérdida o a un dolor, tienes la oportunidad de cristalizarte. Al practicar el amor fati, dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto a mí? Y empiezas a preguntar ¿cómo puedo usar esto? Esta simple transición elimina la carga emocional del sufrimiento innecesario y te permite actuar con una claridad y una fuerza que otros simplemente no poseen. Para liberar tu potencial, debes entender que el destino es un socio, no un enemigo. Los estoicos utilizaban la analogía de un perro atado a un carro que se mueve. El perro tiene dos opciones: puede luchar contra la cuerda, ser arrastrado y sufrir heridas en el proceso, o puede elegir correr junto al carro, disfrutando del paisaje y manteniendo su dignidad. El carro es el curso de la naturaleza, la cuerda es el destino. Tu libertad no radica en cambiar la dirección del carro, sino en la actitud con la que decides acompañarlo. Cuando amas tu destino, eliminas la debilidad de la frustración. Ya nada puede salir mal, porque incluso el error se convierte en una lección y el fracaso en una nueva dirección. Te vuelves imparable porque has eliminado la posibilidad de ser derrotado por las circunstancias. Si el camino está cerrado, el desvío es ahora tu camino, y lo recorres con la misma intensidad y entusiasmo. Esta lección es fundamental para cualquiera que busque la excelencia en un mundo incierto. La incertidumbre suele ser una fuente de ansiedad, pero bajo la lente del amor fati, la incertidumbre es simplemente el lienzo donde el destino pintará tu próxima gran prueba. Al eliminar la debilidad de la queja y el rechazo a la realidad, desbloqueas una energía mental que antes estaba bloqueada por el conflicto interno. Ahora, toda esa potencia está disponible para la ejecución. Un hombre que ama su destino es un hombre que no puede ser quebrado, porque ha decidido que todo lo que le sucede es un regalo diseñado para su evolución. Deja de desear que la vida sea más fácil y empieza a desear ser más fuerte. Abraza tu destino con un sí rotundo y verás cómo las mismas debilidades que antes te paralizaban se convierten en los escalones que te llevan hacia tu verdadero y más alto potencial. Lección 4. Memento Mori, la conciencia de la muerte como motor de una vida extraordinaria. La mayoría de las personas viven como si tuvieran un contrato de inmortalidad firmado con el universo. Posponen sus sueños, perdonan sus propios vicios y desperdician horas preciosas en distracciones banales, bajo la ilusión de que el mañana es una garantía. Esta es quizás la debilidad más peligrosa de todas, la procrastinación existencial. Vivimos en un estado de somnolencia espiritual, asumiendo que siempre habrá tiempo para pedir perdón, para emprender ese proyecto, para disciplinar la mente o para ser la persona que sabemos que podemos ser. El estoicismo destruye esta ilusión con una verdad cruda y liberadora: memento mori, recuerda que vas a morir. Esta frase no es una invitación al morbo o a la depresión, sino un grito de guerra para despertar.
Es el recordatorio de que la vida no es un ensayo general, sino una función única que está ocurriendo justo ahora y el telón podría caer en cualquier momento. Para liberar tu verdadero potencial, debes eliminar la debilidad de la complacencia. Cuando eres consciente de que tu tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable que posees, tu perspectiva cambia drásticamente. Las pequeñas ofensas que antes te quitaban el sueño se vuelven insignificantes. ¿Qué importa el comentario intencionado de un extraño o el tráfico de la tarde cuando te das cuenta de que podrías estar viviendo tus últimas horas? La conciencia de la muerte actúa como un filtro de pureza, separa lo esencial de lo trivial. Te obliga a preguntarte, si hoy fuera mi último día, ¿estaría orgulloso de lo que estoy haciendo ahora mismo? Si la respuesta es no, entonces estás desperdiciando tu potencial. El estoico no teme a la muerte, teme no haber vivido realmente mientras estaba vivo. Teme haber sido un simple pasajero en su propia existencia, dejando que los días se escurran entre sus dedos como arena fina. Esta lección te otorga un sentido de urgencia que es absolutamente necesario para la transformación personal. La debilidad ama el luego, pero la excelencia solo conoce el ahora. Al integrar el memento mori en tu psique, dejas de ser un esclavo del miedo al fracaso. El fracaso pierde su aguijón cuando lo comparas con la finalidad de la muerte. ¿Qué tienes que perder realmente? Tu reputación, tu dinero, tu comodidad, todo eso desaparecerá de todos modos. Lo único que realmente posees es el momento presente y la calidad de tu carácter en este instante. Esta comprensión te da el valor de arriesgarte, de hablar con la verdad, de trabajar con una intensidad feroz y de dejar de buscar la aprobación de los demás. Te das cuenta de que la mayoría de tus miedos son construcciones mentales que se desvanecen ante la luz de la mortalidad. La muerte no es algo que sucede en el futuro, es algo que está sucediendo ahora mismo. Cada segundo que pasa es una parte de tu vida que la muerte ya posee. Imagina la potencia que podrías desplegar si dejaras de actuar como si tuvieras siglos para decidirte. El potencial humano se expande bajo la presión de la finitud. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo, podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Esto no significa vivir con miedo, sino vivir con máxima intención. Significa que cuando abrazas a alguien, lo haces como si fuera la última vez. Cuando trabajas en tu propósito, lo haces con la devoción de quien está dejando su legado final. Eliminar la debilidad de la postergación te convierte en un ejecutor implacable. Ya no hay espacio para la duda paralizante ni para el autosabotaje. La muerte es el gran clarificador. Te quita las excusas y te deja solo con tu voluntad. Aquellos que huyen de este pensamiento son los mismos que mueren llenos de arrepentimiento. Aquellos que lo abrazan son los que encuentran la libertad de vivir con una autenticidad radical. Para liberar tu potencial, debes usar la muerte como tu consejera más sabia. En momentos de indecisión o pereza, invoca su presencia. Deja que la brevedad de la vida te impulse a la acción. No permitas que tus dones mueran contigo. El mundo está lleno de cementerios repletos de libros no escritos, empresas no fundadas y palabras de amor no dichas. No seas parte de esta estadística. Y usa el memento mori para incinerar tus miedos y para dar un paso al frente con una resolución inquebrantable. Tu potencial es un regalo que el tiempo te ha prestado, y el tiempo es un acreedor que no avisa cuando vendrá a cobrar la deuda. Vive de tal manera que, cuando la muerte llegue, no encuentre nada que no haya sido ya entregado a la vida. Al dominar este pensamiento, dejas de sobrevivir y empiezas, por primera vez, a vivir de verdad. Lección 5. Autarquía y disciplina, el dominio de los impulsos como base de la libertad. La mayoría de las personas confunden la libertad con la capacidad de seguir sus deseos. Creen que ser libres es poder comer lo que quieran, dormir cuanto quieran o ceder a cualquier impulso que cruce su mente. Sin embargo, para el estoico, este es el estado más profundo de esclavitud.
Si tus emociones, tus apetitos o tu pereza dictan tus acciones, no eres el dueño de tu vida, eres simplemente un súbdito de tus impulsos biológicos. La debilidad que vamos a erradicar en esta lección es la falta de autocontrol, la incapacidad de decir no a lo inmediato para decir sí a lo trascendental. El verdadero potencial no se encuentra en la expansión de tus deseos, sino en la conquista de ellos. Epicteto decía con firmeza, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La autarquía, o el autogobierno, es el requisito previo para cualquier forma de grandeza. Para liberar tu verdadero potencial, debes convertirte en tu propio legislador y en tu propio juez. La disciplina no es un castigo que te impones, sino un acto de amor propio hacia tu versión futura. Cada vez que vences la tentación de la gratificación instantánea, ya sea el scroll infinito en el teléfono, el consumo de comida basura o la postergación de una tarea difícil, estás fortaleciendo los muros de tu carácter. El potencial humano es como el vapor, si se dispersa en todas direcciones, no tiene fuerza, pero si se concentra y se dirige a través de un motor disciplinado, puede mover naciones. Tu debilidad es la dispersión de tu voluntad. Te has acostumbrado a negociar contigo mismo, a aceptar tus propias excusas y a romper las promesas que te haces. Esta falta de integridad interna es una grieta por la que se escapa tu poder. Un hombre que no puede cumplir su propia palabra ante sí mismo, jamás podrá liderar a otros ni transformar su realidad. El estoicismo propone la práctica de la incomodidad voluntaria para fortalecer esta disciplina. No esperes a que la vida te traiga tiempos difíciles para probar tu fuerza, búscalos tú mismo. Toma la ducha fría, ayuna ocasionalmente, entrena cuando no tengas ganas, duerme en el suelo si es necesario. Al exponerte intencionalmente a pequeñas dosis de privación, le estás enviando un mensaje claro a tu mente: yo estoy al mando, no mi cuerpo. Esta práctica elimina la debilidad del apego a la comodidad. La comodidad es una droga que adormece el espíritu y atrofia el potencial. Cuando dejas de temer a la falta de comodidad, te vuelves peligroso para el statu quo. Ya no puedes ser sobornado con placeres ni amenazado con dificultades, porque tu satisfacción no depende de las circunstancias externas, sino de tu capacidad de mantener tu disciplina interna. Imagina la ventaja competitiva que tendrás en un mundo que cada vez es más débil, más dependiente de estímulos rápidos y más incapaz de mantener la atención. Mientras otros buscan el camino del menor esfuerzo, tú eliges el camino de la resistencia. Mientras otros son esclavos de sus estados de ánimo, tú actúas según tus principios, independientemente de cómo te sientas. Esta es la esencia de la invencibilidad. La disciplina te otorga una claridad mental que la mayoría nunca conocerá. Te permite ver a través de la niebla de las emociones pasajeras y mantener el rumbo hacia tus objetivos a largo plazo. Tu potencial está esperando que dejes de ser un niño caprichoso gobernado por sus sentidos y te conviertas en un adulto soberano gobernado por su razón. La libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener el poder de hacer lo que uno sabe que es correcto, incluso cuando todo el cuerpo grita por lo contrario. Al dominar esta lección, transformas tu relación con el esfuerzo. El trabajo duro deja de ser una carga y se convierte en una expresión de tu libertad. Cada acto de disciplina es un voto por la persona en la que te quieres convertir. Eliminar la debilidad de la indisciplina es como quitarle el ancla a un barco. De repente, toda esa energía que antes se perdía en conflictos internos se convierte en impulso hacia adelante. No busques una vida fácil, busca una vida de dominio propio. La verdadera fuerza no se demuestra moviendo montañas, sino controlando la lengua, el apetito y los pensamientos. Cuando eres capaz de gobernarte a ti mismo, el mundo entero empieza a alinearse con tu voluntad, no porque el mundo cambie, sino porque tú te has vuelto una fuerza de la naturaleza que no puede ser ignorada. Lección 6. La percepción objetiva, desmantelando los dramas mentales para ver la realidad. La mayoría de los seres humanos no viven en el mundo real, sino en una interpretación distorsionada y dramática de los hechos.
Esta es una de las debilidades más sutiles y, sin embargo, más paralizantes, la tendencia a añadir juicios de valor a todo lo que nos sucede. Si alguien no responde un mensaje, no solo vemos el hecho de que el mensaje no ha sido respondido, construimos una narrativa de rechazo, falta de respeto o desprecio. Si cometemos un error en el trabajo, no solo vemos el fallo técnico, creamos una historia sobre nuestra propia incompetencia y un futuro de fracaso. Esta debilidad consume una cantidad inmensa de energía psíquica, creando un sufrimiento innecesario que nos aleja de nuestro verdadero potencial. Marco Aurelio se decía a sí mismo constantemente: elimina el juicio y se eliminará él, se me ha dañado, elimina él, se me ha dañado, y se eliminará el daño. Para liberar tu verdadero potencial, debes aprender a practicar la descripción pura de la realidad. Imagina que eres un científico observando tu propia vida a través de un microscopio. Un científico no dice que una célula es malvada o terrible porque no se comporta como esperaba, simplemente observa el comportamiento y actúa en consecuencia. El estoicismo te invita a despojar a los eventos de sus etiquetas emocionales. Cuando algo sucede, pregúntate, ¿qué es esto en sí mismo, despojado de mis prejuicios? Al hacer esto, desarmas el poder que los eventos externos tienen sobre tu paz mental. La debilidad del drama nace de nuestra necesidad de ser el centro de una tragedia griega, pero la fortaleza nace de la frialdad de los hechos. Un hombre que puede ver la realidad tal como es, sin el filtro del ego, es un hombre que puede resolver problemas mientras los demás están demasiado ocupados lamentándose. Esta capacidad de percepción objetiva es lo que separa a los líderes de los seguidores. Mientras la mayoría de las personas están atrapadas en la respuesta emocional, el pánico ante la crisis, la euforia ante la suerte o la depresión ante la crítica, el estoico mantiene una visión clara. Esta claridad es una ventaja estratégica masiva. Al eliminar la debilidad de la sobreinterpretación, dejas de reaccionar a fantasmas. El miedo, en su mayor parte, es solo una mala interpretación del futuro. La ira es una mala interpretación del presente. Al ver los hechos desnudos, el miedo y la ira pierden su sustento. Te das cuenta de que la mayoría de las cosas que te perturban no tienen poder por sí mismas, tú eres quien les presta el poder al calificarlas como malas. Tu potencial se libera cuando dejas de luchar contra sombras y empiezas a operar sobre la sustancia real de la vida. Practicar la percepción objetiva también significa reconocer tus propias debilidades sin el peso de la culpa. La culpa es otro juicio innecesario. Si has fallado, el hecho es que has fallado. El juicio de que eres un fracasado es una añadidura que no sirve para nada más que para frenar tu progreso. El estoico ve el error, analiza la causa, corrige el rumbo y sigue adelante. No hay espacio para el castigo mental, porque el castigo es una distracción de la mejora. Para liberar tu potencial, debes tratarte a ti mismo con la misma objetividad con la que tratarías a un extraño. Deja de contarle historias a tu mente sobre por qué las cosas son injustas o por qué la gente es cruel. La gente hace lo que hace y las cosas pasan porque tienen que pasar según las leyes de la naturaleza. Tu única preocupación debe ser mantener tu facultad de juicio limpia y funcional. Al dominar esta lección, te vuelves mentalmente ágil. Te das cuenta de que tienes el poder de borrar cualquier impresión negativa simplemente cambiando la forma en que defines lo que te ocurre. Si decides que una dificultad es un entrenamiento en lugar de una tragedia, has transformado tu realidad sin cambiar un solo átomo del mundo exterior. Esta es la verdadera alquimia mental. Al eliminar la debilidad del juicio subjetivo, recuperas el control total sobre tu estado interno. Tu potencial ya no está a merced de los vaivenes de la fortuna o del humor de los demás. Te conviertes en un observador soberano, capaz de navegar cualquier tormenta con la mirada fija en el horizonte, viendo no los problemas que te hunden, sino las oportunidades que te elevan. Lección 7. El obstáculo es el camino, transformando la adversidad en ventaja competitiva. La mayoría de las personas ven los problemas como interrupciones en su camino hacia el éxito.
Cuando surge una crisis, una enfermedad, una traición o un error costoso, su reacción inmediata es la frustración, el lamento y la parálisis. Ven al obstáculo como una muralla infranqueable que les impide avanzar hacia sus metas. Esta es una de las debilidades más limitantes de la condición humana, la creencia de que el camino debe ser suave y libre de fricción para ser válido. El estoicismo, sin embargo, nos enseña una verdad mucho más profunda y poderosa, resumida magistralmente por Marco Aurelio: lo que impide la acción, favorece la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esta no es una simple frase motivacional, es una estrategia operativa para la vida que elimina la debilidad del desánimo y libera un potencial de resiliencia que la mayoría puede imaginar. Para liberar tu verdadero potencial, debes dejar de pedir que los problemas desaparezcan y empezar a utilizarlos como materia prima para tu grandeza. Imagina que eres un fuego que arde con intensidad. Un fuego débil puede ser apagado por una ráfaga de viento o por un puñado de arena. Pero un fuego poderoso consume todo lo que se le arroja. Para un gran incendio, el viento no es un enemigo, es el oxígeno que lo hace crecer. La madera seca no es un obstáculo, es el combustible que lo hace brillar más fuerte. Al adoptar esta mentalidad, destruyes la debilidad de la fragilidad. Ya no temes a las dificultades, porque entiendes que cada una de ellas trae consigo una oportunidad única de practicar una virtud que de otro modo permanecería dormida. ¿Te enfrentas a una persona difícil? Es tu oportunidad para practicar la paciencia y el autocontrol. ¿Te enfrentas a un fracaso financiero? Es tu oportunidad para practicar la austeridad, la creatividad y la perseverancia. El obstáculo no solo es de esperarse, es necesario. Esta lección requiere una inversión completa de tu perspectiva habitual. La debilidad te dice que el camino hacia tu potencial está detrás del obstáculo y que el obstáculo es lo que te separa de él. La sabiduría estoica te dice que el obstáculo es el gimnasio donde se forja ese potencial. Si todo fuera fácil, si nunca encontraras resistencia, tus músculos mentales y espirituales se atrofiarían. La comodidad es el asesino silencioso del talento. Al eliminar la debilidad de evitar el conflicto, te colocas en una posición de ventaja absoluta frente a los demás. Mientras el resto del mundo se detiene ante la primera señal de problemas, buscando culpables o esperando que alguien los rescate, tú das un paso al frente. Tú analizas el problema no como una tragedia, sino como un acertijo que, una vez resuelto, te dejará en un nivel superior de competencia y sabiduría. Piénsalo en términos de tu propio crecimiento. Los momentos de mayor avance en tu vida no han ocurrido cuando todo iba bien, sino cuando te viste acorralado por las circunstancias y no tuviste más remedio que superarte a ti mismo. El potencial humano es reactivo por naturaleza, se expande para enfrentar el tamaño del desafío que tiene delante. Por lo tanto, un hombre sin obstáculos es un hombre cuyo potencial permanece pequeño y sin probar. Al practicar esta lección, dejas de ser una víctima del destino y te conviertes en su maestro. Si la vida te pone una piedra en el camino, la usas como escalón. Si te pone un muro, lo usas para fortalecer tus brazos escalándolo o para probar tu ingenio encontrando una grieta. Esta mentalidad de darle la vuelta a las situaciones negativas es lo que distingue a los invencibles. Ya nada puede detenerte, porque todo lo que intenta detenerte se convierte automáticamente en el medio para impulsarte. Para liberar tu verdadero potencial, debes comprometerte con esta transformación de la percepción. No te limites a tolerar la adversidad, búscale la utilidad. Pregúntate en cada momento difícil, ¿qué virtud puedo extraer de aquí? ¿Qué habilidad estoy obligado a desarrollar debido a esta situación? Esta práctica elimina la debilidad de la queja de forma permanente. Un hombre que sabe que puede convertir cualquier situación en una victoria personal no tiene motivos para quejarse. Se vuelve una fuerza de la naturaleza, constante, firme y profundamente calmada, porque sabe que incluso en la peor de las circunstancias, tiene la capacidad de actuar con excelencia. El obstáculo ya no es algo que se interpone entre tú y tu mejor versión,
el obstáculo es el proceso mismo de convertirte en esa versión. Al abrazar esta realidad, el miedo desaparece y solo queda la determinación inquebrantable de seguir adelante, pase lo que pase. Lección 8. El silencio del sabio, destruyendo la debilidad de la vanidad y el desperdicio de energía. En un mundo saturado de ruido, donde todos luchan desesperadamente por ser escuchados, vistos y validados, una de las mayores debilidades que frena el potencial humano es la necesidad compulsiva de hablar y de proyectar una imagen de importancia. Gastamos una cantidad ingente de energía vital tratando de convencer a los demás de nuestro valor, discutiendo sobre temas que no controlamos o alardeando de nuestros planes antes de haber movido un solo dedo para realizarlos. El estoicismo nos advierte que esta es la marca de un espíritu débil y disperso. Epicteto decía con su habitual contundencia, que el silencio sea tu regla general, o di solo lo necesario y en pocas palabras. Para liberar tu verdadero potencial, debes aprender a cerrar la boca y abrir la mente. La debilidad que vamos a erradicar hoy es la vanidad del habla y la filtración de energía que ocurre cuando las palabras preceden a la acción. Cuando hablas demasiado sobre lo que vas a hacer, tu cerebro recibe una pequeña dosis de dopamina, una satisfacción falsa que te hace sentir como si ya hubieras logrado algo. Esto mata el hambre de ejecución. La debilidad del fanfarrón es que gasta su combustible en el escape en lugar de usarlo para mover el motor. El estoico sabe que el poder real es silencioso. El potencial no se demuestra en el discurso, sino en el carácter y en los resultados. Al eliminar la debilidad de la necesidad de aprobación externa, recuperas toda esa energía que antes dedicabas a construir tu fachada social. Imagina cuántas horas de enfoque ganarías si dejaras de participar en debates estériles en redes sociales, si dejaras de explicar tus motivos a personas que no te importan o si dejaras de quejarte en voz alta de tus problemas. El silencio no es solo ausencia de ruido, es una acumulación de fuerza interna. Es el estado en el que la razón puede operar sin las interferencias del ego. Para liberar tu verdadero potencial, debes convertirte en un observador implacable. El que habla mucho, poco aprende. El que escucha y observa desde el silencio, adquiere una comprensión de la realidad que los demás ignoran. La debilidad de la lengua suelta suele ir acompañada de la debilidad de un juicio apresurado. Al practicar el silencio estoico, te otorgas el tiempo necesario para procesar las impresiones antes de reaccionar. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que muchas veces el daño viene de nuestra reacción verbal ante una ofensa, no de la ofensa en sí. Al elegir el silencio, desarmas al provocador y mantienes tu ciudadela interior intacta. No tienes que tener una opinión sobre cada evento, no tienes que corregir a cada persona que se equivoca y no tienes que justificar tu estilo de vida ante nadie. Tu vida debe ser tu única declaración. Deja que otros pierdan la retórica, tú dedica el tuyo a la excelencia. Esta lección también se aplica a la gestión de tus propios planes. El estoicismo sugiere que no hables de tus filosofías, sino que las encarnes. No expliques tu filosofía, encárnala, decía Epicteto. Si decides empezar un nuevo hábito, si decides emprender un negocio o si decides cambiar tu cuerpo, hazlo en la sombra. Deja que el mundo se entere por el impacto de tu transformación, no por tus anuncios en redes sociales. La debilidad de buscar validación antes de obtener resultados es una forma de autosabotaje. Crea una cámara de eco donde solo tus acciones importen. Al eliminar la debilidad de la vanidad, tu autoconfianza deja de depender de los aplausos ajenos y empieza a basarse en la evidencia interna de tu propia disciplina. Te vuelves más sólido, más confiable y mucho más peligroso para tus competidores, porque nadie sabe cuál será tu próximo movimiento hasta que ya lo has ejecutado. Para liberar tu potencial, cultiva una presencia que hable sin palabras. La autoridad real no necesita gritar, se siente en la firmeza del carácter y en la coherencia de los actos. El silencio te permite escuchar tu propia voz interior, esa que suele quedar ahogada por el clamor de las expectativas externas. Al dominar tu lengua, empiezas a dominar tu mente.
te das cuenta de que la mayoría de lo que decimos es innecesario, y mucho de ello es directamente perjudicial para nuestra paz. Elimina la debilidad de la verborrea y usa ese silencio como un espacio sagrado para la reflexión y la creación. Un hombre que sabe callar es un hombre que sabe pensar, y un hombre que sabe pensar es un hombre que puede conquistar cualquier objetivo que se proponga. Que tus resultados hagan todo el ruido necesario por ti. Lección 9. La responsabilidad radical, eliminando la debilidad del victimismo y la culpa. La debilidad más paralizante y común en la sociedad moderna es la mentalidad de víctima. Es la tendencia de culpar a los padres, a la economía, al gobierno, a la genética o a la mala suerte por nuestra situación actual. Cuando culpas a algo externo por tu infelicidad o por tu falta de éxito, estás cometiendo un acto de rendición absoluta. Estás declarando ante el universo que no tienes poder sobre tu propia vida y que tu bienestar depende de la benevolencia de fuerzas que no controlas. El estoicismo destruye esta debilidad de raíz mediante el concepto de responsabilidad radical. Para un estoico, no importa lo que te haya sucedido, lo que importa es qué haces con ello ahora. Epicteto, que nació siendo esclavo y cuyo dueño le rompió una pierna de forma permanente, nunca se vio a sí mismo como una víctima. Él entendió que, aunque su cuerpo pudiera estar encadenado, su voluntad era libre. Para liberar tu verdadero potencial, debes aceptar que eres el único responsable de tu estado interno y de tu respuesta ante la vida. Aceptar la responsabilidad radical es un acto de valentía extrema porque elimina todas tus excusas. Las excusas son el refugio de la debilidad, son las historias que nos contamos para justificar nuestra mediocridad o nuestro miedo. No tengo tiempo, no tengo los recursos, es que mi pasado fue muy difícil. El estoicismo te responde con frialdad, el pasado ya no existe y los recursos son solo herramientas, no el motor. Tu potencial está bloqueado por el peso de tus propias justificaciones. Al eliminar la debilidad de la culpa, recuperas el mando. Si tú eres el problema, tú eres la solución. Esta comprensión es increíblemente liberadora. Si tu situación es culpa de otro, tienes que esperar a que ese otro cambie para que tú puedas estar mejor. Pero si asumes que tu situación actual es el resultado de tus percepciones y acciones, entonces tienes el poder de cambiarla en este mismo instante. Esta lección te obliga a mirar tus debilidades a la cara sin pestañear. La mayoría de las personas se esconden de sus fallos señalando los fallos de los demás. El estoico hace lo contrario, ignora los fallos ajenos, porque no los controla, y se enfoca microscópicamente en los propios. La responsabilidad radical significa que incluso si alguien te trata injustamente, la responsabilidad de no dejarte corromper por el odio es tuya. Si pierdes todo lo que tienes, la responsabilidad de mantener tu dignidad y empezar de nuevo es tuya. No se trata de ser culpable de lo que te pasa, sino de ser responsable de cómo lo procesas. Esta distinción es vital. No elegiste la tormenta, pero eliges cómo manejas el timón. Al dejar de ser un mendigo de circunstancias favorables, te conviertes en un creador de tu propio carácter, que es el único bien que nadie te puede arrebatar. Para liberar tu potencial, debes aplicar esta responsabilidad a tus hábitos diarios. Deja de quejarte del cansancio y asume la responsabilidad de tu descanso y de tu disciplina. Deja de quejarte de tu falta de conocimientos y asume la responsabilidad de tu educación. La queja es una fuga de poder, la responsabilidad es una acumulación de energía. Cuando asumes la carga total de tu existencia, tu mente deja de buscar salidas de emergencia y empieza a buscar soluciones. Te vuelves más creativo, más fuerte y mucho más resiliente. El potencial humano florece bajo la presión de la responsabilidad. Es en el momento en que dices todo depende de mí cuando tu verdadera fuerza despierta de su letargo. Ya no hay nadie a quien esperar, no hay ningún salvador que vaya a venir. Eres tú contra tus propios límites y esa es la única batalla que vale la pena librar. Eliminar la debilidad del victimismo te otorga una soberanía que la mayoría de la gente nunca experimentará.
Mientras los demás están atrapados en un ciclo infinito de resentimiento y amargura, tú te mueves con la ligereza de quien sabe que su felicidad está a salvo dentro de su propia mente. La responsabilidad radical es el suelo firme sobre el cual construyes tu imperio personal. Al dejar de dar poder a lo externo, te vuelves inatacable. Tu potencial ya no es una promesa lejana, sino una realidad que ejerces cada vez que decides responder con virtud a un desafío. Recuerda las palabras de Marco Aurelio: mírate dentro. Dentro está la fuente del bien, y es una fuente capaz de brotar continuamente si no dejas de excavar. Deja de mirar afuera, deja de buscar culpables y empieza a excavar en tu propio interior. Ahí, y solo ahí, reside el poder de transformar tu destino. Lección 10. La simpatía y el bien común, elevando tu potencial hacia la trascendencia. Hemos llegado a la de la montaña estoica, a la lección que otorga sentido a todas las anteriores y que eleva tu transformación personal de un acto de supervivencia individual a una obra de arte trascendental. La debilidad que vamos a erradicar en esta etapa final es el egoísmo miope y el aislamiento espiritual. Muchos caen en el error de creer que el estoicismo es una filosofía de soledad, una armadura para apartarse del mundo y volverse indiferente al sufrimiento ajeno. Nada más lejos de la realidad. El estoicismo nos enseña el concepto de simpatía, la profunda convicción de que el cosmos es un organismo vivo, una unidad coherente donde cada ser humano es una célula de un mismo cuerpo. Marco Aurelio lo resumía con una claridad cortante: lo que no es bueno para la colmena, no puede ser bueno para la abeja. Para liberar tu verdadero potencial, debes entender que tu fortaleza no es un fin en sí misma, sino un medio para servir a la totalidad. Tu mayor debilidad ha sido creer que tus luchas son solo tuyas y que tu éxito es una ganancia privada. Esta visión estrecha limita tu potencial porque el ego es un motor con combustible finito. Cuando trabajas solo por tu propia fama, por tu propio dinero o por tu propia comodidad, te cansas rápido. Ante la primera gran dificultad, te preguntas: ¿para qué sigo haciendo esto? Pero cuando tu objetivo es la virtud puesta al servicio de los demás, conectas con una fuente de energía inagotable. La simpatía te enseña que cada acto de autodisciplina que realizas, cada vez que dominas tu ira o superas una debilidad, no solo te elevas a ti mismo, sino que elevas el estándar de la humanidad. Te conviertes en un punto de orden en medio del caos. Tu potencial se libera por completo cuando dejas de ser una isla y te reconoces como parte del océano. Un hombre que actúa por el bien común no puede ser derrotado, porque incluso su caída sirve de lección y su éxito sirve de refugio para otros. Mira a tu alrededor. Vivimos en una sociedad fragmentada, donde la debilidad se disfraza de individualismo y la cobardía de autocuidado egoísta. Liberar tu verdadero potencial requiere que rompas esas cadenas. La verdadera madurez estoica consiste en desarrollar un carácter tan sólido que sea capaz de sostener a otros. No busques ser fuerte para dominar, busca ser fuerte para ser útil. La justicia es, para los estoicos, la más alta de las virtudes. No es una justicia de tribunales, sino una justicia de acciones diarias. Tratar a los demás con equidad, no permitir que el prejuicio nuble tu juicio y actuar con bondad incluso cuando no recibes nada a cambio. Al practicar la simpatía, eliminas la debilidad del resentimiento. ¿Cómo podrías odiar a alguien que, aunque actúe mal, es parte del mismo tejido social que tú? Epicteto decía que aquellos que nos dañan lo hacen por ignorancia de lo que es bueno. Tu deber no es castigarlos, sino mantener tu propia integridad y ser un ejemplo de cordura. Esta lección es el antídoto final contra la desesperación. Cuando sientes que tu vida no tiene sentido, es porque te has desconectado de la colmena. Tu potencial está atrapado en la pequeñez de tus deseos personales. Al expandir tu círculo de preocupación, desde ti mismo hacia tu familia, tus amigos, tu comunidad y finalmente hacia la humanidad entera, tu fuerza se multiplica. La resiliencia que hemos construido en las lecciones anteriores se pone a prueba aquí. ¿Eres capaz de ser honesto cuando todos mienten?
¿Eres capaz de ser valiente cuando todos huyen? ¿Eres capaz de ser generoso cuando todos acumulan por miedo? Si la respuesta es sí, entonces has liberado tu potencial trascendental. Ya no eres un simple mortal luchando contra el destino, eres un agente de la naturaleza trabajando para la armonía del conjunto. Esta es la ciudadela interior en su máxima expresión, una fortaleza que no se cierra para esconderse, sino que se mantiene firme para proteger. La debilidad de vivir solo para uno mismo hace que la muerte sea aterradora, porque la muerte parece borrar todo lo que has construido. Pero para el estoico que vive para el bien común, la muerte es solo el retiro de un soldado que ha cumplido su puesto. Tu legado no son tus posesiones, sino el impacto de tu virtud en el tejido de la simpatía. Cada vez que elegiste la razón sobre el impulso, cada vez que ayudaste a alguien a levantarse sin buscar reconocimiento, dejaste una marca imborrable en el orden universal. No permitas que tu potencial muera en el narcisismo. El mundo está sediento de hombres y mujeres que posean esta clase de fortaleza desinteresada. Sé el líder que no necesita título, el maestro que enseña con el silencio de sus actos y el guerrero que pelea no por odio a lo que tiene enfrente, sino por amor a lo que tiene detrás. Al integrar la simpatía en tu vida, destruyes la última y más persistente de las debilidades, el miedo a la insignificancia. Te das cuenta de que cada respiración y cada decisión cuentan. Eres una pieza esencial en el rompecabezas cósmico. Tu disciplina es necesaria. Tu calma es necesaria. Tu excelencia es necesaria. No solo para ti, sino para todos nosotros. Cuando te levantas cada mañana y decides eliminar tus debilidades, estás haciendo un servicio al universo. Estás cumpliendo con tu función natural de ser un ser racional y social. Que esta verdad sea el motor que te impulse cuando las fuerzas te fallen. No estás solo en esta lucha, estás marchando al ritmo de la razón universal. Libera tu potencial, no para ser el más grande entre los hombres, sino para ser el más humano de los seres, uniendo tu voluntad a la voluntad del todo y encontrando en esa unión la paz que sobrepasa todo entendimiento. Conclusión: el despertar del guerrero estoico. Has recorrido un camino de 10 lecciones diseñadas para desmantelar, pieza por pieza, las debilidades que han mantenido tu verdadero potencial bajo llave. Hemos pasado de la dicotomía del control a la construcción de tu ciudadela interior, hemos aprendido a amar nuestro destino, a mirar a la muerte a los ojos para ganar urgencia, y a dominar nuestros impulsos mediante una disciplina inquebrantable. Hemos limpiado nuestra percepción de dramas innecesarios, convertido los obstáculos en combustible, abrazado el silencio estratégico y asumido una responsabilidad radical sobre nuestras vidas. Finalmente, hemos entendido que todo este poder debe ser canalizado hacia el bien común. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? El estoicismo no es una filosofía para ser leída, es una filosofía para ser vivida. La mayor debilidad que podrías cometer en este momento es cerrar este video y continuar con tu vida como si nada hubiera cambiado. El conocimiento sin acción es simplemente entretenimiento intelectual, y tú no estás aquí para entretenerte, estás aquí para transformarte. Tu verdadero potencial no es un destino al que llegarás algún día, es una decisión que tomas en este preciso segundo. Es la decisión de no volver a ceder ante la queja, de no volver a ser un esclavo de tus emociones y de no volver a aceptar la mediocridad como tu estándar de vida. Elimina tus debilidades no porque sean malas en un sentido moralista, sino porque son parásitos que te roban la vida que te corresponde. Libera tu potencial no por vanidad, sino por deber. El mundo necesita personas inquebrantables, personas que posean una paz que no dependa de las circunstancias y una fortaleza que inspire a otros a ser mejores. Tú tienes la capacidad de ser esa persona. Los antiguos maestros te han entregado las herramientas, pero tú eres quien debe empuñar el martillo y el cincel para esculpir tu propio carácter. Recuerda siempre, el tiempo es breve, el destino es incierto y tu voluntad es tuya. No esperes a que las condiciones sean perfectas, porque nunca lo serán.
Empieza donde estás, con lo que tienes, y conviértete en la roca contra la que rompen las olas. Tu verdadero potencial ha estado esperando este momento de despertar. Ve y reclama la vida que tu disciplina ha ganado. Sé un estoico, no en tus palabras, sino en cada uno de tus actos. El camino está frente a ti. Camínalo con dignidad. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes aquí. Suscríbete al canal y acompáñame en este camino de disciplina, claridad y fortaleza interior. Aquí no buscamos motivación momentánea, sino carácter duradero. Activa las notificaciones para no perder los próximos contenidos y recuerda algo importante antes de irte: el dominio de tu mente se construye día a día y cada paso consciente cuenta. Nos vemos en el próximo video.